La gracia del Señor Jesucristo está con cada uno de ustedes, el amor del Padre y la guianza del Espíritu Santo para recibir esta palabra en esta noche. Hoy tenemos entonces nuestra tercera clase de discipulado. Vamos a tratar el arrepentimiento. Usted dirá, ¿por qué me va a hablar del arrepentimiento si yo ya me arrepentí? ¿O por qué me va a hablar del arrepentimiento si yo necesito es oír de Cristo? Si yo necesito oír el Evangelio, pues precisamente tanto para la comunión con Dios mediante la obediencia a su palabra como para la obediencia a Cristo y la fe en Cristo y la guianza del Espíritu Santo para una vida fructífera, se va a necesitar que tengamos entonces ya un arrepentimiento, que nos hayamos arrepentido y que estemos dando frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que no es que no lo dejemos de lado o lo olvidemos, debemos tenerlo presente para permanecer en los frutos del arrepentimiento. Recordemos las palabras del Señor Jesús cuando dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Pero luego también habló de la necesidad de que ese arrepentimiento que conlleva a recibir por la gracia de Dios esa salvación tan grande mediante la fe en Cristo, entonces dé frutos dignos de arrepentimiento. Pero quiero hablarles, amados hermanos, del arrepentimiento. En este caso, la palabra arrepentimiento en la Biblia, literalmente, esto es lo que la Biblia dice del arrepentimiento. Hablando en términos bíblicos, es la acción de cambiar de opinión. Es la acción de cambiar de opinión. Entonces, el verdadero arrepentimiento es algo más que el remordimiento o también muchas veces el lamento o el sentirse mal por el pecado. Implica más que simplemente alejarse del pecado. En este caso, donde usted busca en las Escrituras su significado, encontrará que las personas entonces tuvieron un cambio de opinión. Vamos a ir desarrollándolo para que ustedes vean cómo se resuelve esto. El diccionario, aquí es una de las ayudas que tenemos para también encontrar el significado de las palabras que necesitamos comprender, entender dentro de lo que es nuestra comunión con Dios. En el diccionario Hermans habla del arrepentimiento. Vean cómo lo dice este diccionario bíblico. Es un cambio de dirección que incluye un juicio sobre el pasado y una redirección para el futuro. Eso es lo que el diccionario bíblico nos está diciendo que es el arrepentimiento. Ahora, usted dirá, ¿cómo esas personas, cómo esos eruditos, cómo esas personas, esos estudiosos que sacan estos diccionarios bíblicos llegan a semejante definición? Pues créanme, amados hermanos, que son gente que estudia más que nosotros. Gente que están metidos en las Escrituras, no solamente leyéndolas, sino escudriñándolas, estudiándolas y profundizando en ellas para poder luego presentar estas definiciones que son extraídas de varios pasajes de las Escrituras. Entonces, esa es la definición que este diccionario nos da. El cambio de dirección, que incluye que la persona haga un juicio sobre el pasado y haya una redirección para el futuro. Ahora, eso se hace mediante la fe en el Evangelio, mediante la fe en Jesús, habiendo oído el Evangelio. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento o volverse a Dios de todo corazón fue un tema repetitivo en el mensaje de los profetas. Pero puede ver, nosotros que hemos estudiado el año pasado
y a comienzos de este ya estamos estudiando nuevamente el Antiguo Testamento, leyendo, llorando de acuerdo a él, pudimos ver en los profetas cómo ellos llamaban al pueblo a volverse a Dios, ¿sí? A que volvieran su corazón. Vuélvete a mí, ¿sí? Vuélvete a mí. Vuélvanse a mí. Volveos a Dios. Arrepiéntanse, vuélvanse a la obediencia a la ley. Parafraseo lo que los profetas concretamente mandaban al pueblo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacía Jeremías? ¿Qué hacía Isaías? ¿Qué hacía Oseas, Amós, Atías, Miqueas, Malaquías? ¿Qué hacían ellos? No solamente anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo, sino que también anunciaban las glorias que vendrían tras ellos, anunciaban el futuro reino de Cristo, la restauración del reino de Israel, pero también le decían al pueblo, es necesario el arrepentirse. ¿Y cómo se lo manifestaban? Por el llamado a volverse en obediencia a lo que Dios ya les había mandado desde el Sinaí, por medio del pacto que él estableció con ellos. Usted también y yo, muchas veces no se nos dice, de pronto la gente no nos dice o no nos han predicado, no han usado la palabra arrepentimiento, pero cualquiera de que sea la predicación que tenga como propósito enseñar la voluntad de Dios, necesariamente va a involucrar o se va a hacer un llamado a que nos volvamos en obediencia a Dios. Entonces, cuando nos están diciendo en una predicación, en una enseñanza, vuélvanse a Dios, seamos obedientes, pidamos perdón a Dios, volvámonos en obediencia a Él, sujetémonos a Él, sujetémonos a lo que la Escritura dice. ¿Qué nos están diciendo? Bueno, volvámonos a Dios de todo corazón. Eso nos están llamando ¿a qué? A que haya una seguridad en nosotros de que nos hemos arrepentido y que estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Muy bien. Continuamos. El arrepentimiento, mis amados hermanos, era demostrado entonces, no vamos a salirnos todavía de acá, el arrepentimiento entonces en el Antiguo Testamento era demostrado a través de rituales como el ayuno en el Antiguo Testamento, el vestirse de cilicio, el sentarse en cenizas, los lamentos y los llantos litúrgicos para expresar un fuerte dolor por el pecado en el Antiguo Testamento. En teoría, estos rituales debían ir acompañados de un arrepentimiento verdadero. O sea, que en el corazón de las personas hubiere la necesidad de volverse de todo corazón a Dios. ¿Listo? De volverse de todo corazón a aquel que los había sacado de la tierra de Egipto, de esa servidumbre, de ese horno de hierro, de esa esclavitud pesada a que estaban sometidos por Faraón. Entonces, mediante ese arrepentimiento verdadero que implicaba un compromiso de parte de ellos de una renovada relación con Dios, un camino de obediencia a su palabra y vivir correctamente. ¿Listo? Así es que los profetas llamaban al pueblo en el Antiguo Testamento al arrepentimiento, porque ellos podían expresar entonces, como lo dice, con ayuno, con cilicio, con lloro, con lamento, con gemido, con lágrimas, con dolor, ¿cierto? Pero simplemente era algo de bocas para afuera, no de la necesidad de ellos de volverse a Dios. Recordemos que esa es una de las cosas que el Señor Jesús le dice al pueblo de Israel de su época,
le dice a ellos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Primeramente, comenzando pues por los líderes religiosos que ellos enseñaban como doctrina mandamientos de hombres. Las doctrinas y mandamientos de hombres no llevan a las personas a un compromiso de volverse a Dios para obedecer su palabra, sino que más bien hay un compromiso con los religiosos, con los líderes religiosos, de tener celo por ellos y obedecer a ellos y llevar el yugo que ellos pongan sobre las personas, pero no habrá un arrepentimiento para con Dios. El Señor Jesús llamó a estos ciegos guías de ciegos, pero ni los religiosos de la época de Jesús ni el pueblo se volvían a Dios. O sea que podrían manifestar todo ese dolor, toda esa angustia, pero no era de corazón, no era algo que fuera de corazón. Recordemos que el punto principal entonces de la labor de los profetas era que el pueblo volviera su corazón a Dios. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. ¿Sí? Buscadme y viviréis. Y Dios, como Samuel se lo dijo, el profeta Samuel, quien fuese primero vidente y luego Dios lo hizo profeta, y él le dice a Saúl, Dios se complace mucho mejor en que se le preste atención y que se obedezca. ¿Sí? Más que en que se lamente, más que en que una persona exprese que tiene dolor y que hay aflicción en ella y una supuesta declaración de que ha pecado contra Dios cuando en la verdad no había eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso bastante, aprender en este caso de ellos. De tal manera que el arrepentimiento que Dios mandaba por medio de los profetas al pueblo tenía que involucrar un compromiso de renovar. ¿Por qué razón? ¿Por qué se habla de renovar esa relación con Dios? Porque violaban la ley de Moisés. Por un solo mandamiento que se violaba, se hacían transgresores de toda la ley. Entonces ellos necesitaban renovar otra vez esa relación con Dios mediante el sacrificio de animales. ¿Se acuerdan que era una vez al año en el sacrificio de la expiación? Y pedir perdón a Dios por eso. Pero ¿qué pasaba nuevamente? Otra vez y otra vez y otra vez pecaron. O sea que no hubo un verdadero arrepentimiento. Hubo sí un arrepentimiento, un arrepentimiento litúrgico, o sea, como ritual. Sí, con dolor, con lamento, silicio, llanto, gemido, pero no había obediencia. Entonces, sin embargo, en muchas ocasiones estos rituales solo representaban el remordimiento y el deseo de escapar de las consecuencias del pecado. El domingo en el discipulado del Evangelio de Juan vimos, Jesús le dice a Nicodemo que él habla acerca de que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, recuerden la trascendencia que tiene el Hijo del Hombre, que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿cierto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Haciendo nuevamente esa aclaración de que el Hijo del Hombre involucra, de hecho, no solamente esa condición humana de Jesús, sino el poder y la autoridad que él tenía de parte de Dios para dar su vida, para volverla a tomar, para ser levantado y ser constituido el juez de vivos y muertos. El Hijo del Hombre. Entonces él hace referencia a ese episodio, pero centrado en él, no centrado en ese arrepentimiento ficticio, pasajero,
cierto temporal del pueblo, porque ese arrepentimiento no servía. Ellos querían escapar, era de la muerte física, producto de la mordedura de las serpientes ardientes que les mordían, y mucho pueblo entonces empezó a morir. Y ciertamente eso es lo mismo que pasa cuando Juan Bautista empieza a predicar y la gente viene a él. Sí, venía gente a él arrepentida, confesando sus pecados, dando cuenta de sus hechos, y él los bautizaba en el Jordán para arrepentimiento, para perdón de pecados. Pero antes de ser bautizados, ellos ya venían a él arrepentidos, con la determinación de sujetarse a Dios y esperar la promesa del Mesías que Juan Bautista les anunciaba. Pero como suele pasar en medio de todo, venían entonces nuevamente los religiosos y fueron reprendidos duramente por Juan y posteriormente por Jesús, porque ellos solamente pretendían escapar ¿de qué? Del castigo. Entonces, un arrepentimiento ficticio, un remordimiento o una muestra no verdadera de que hay un compromiso con Dios, será entonces el móvil, será lo que motiva a las personas a ir, pero por miedo a morir, por el miedo al castigo. Recordemos las palabras de Juan Bautista: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, entonces todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, claro, al oír semejante verdad, la gente venía, y los fariseos y todos ellos también venían a él a ser bautizados, y Juan les dice: oiga, ¿y ustedes qué hacen aquí sin estar arrepentidos? Prácticamente es lo que les decía. Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y Jesús también les dice eso. En el pasaje del capítulo 8 de Juan, él está llamando al arrepentimiento a las personas. Allí en el capítulo 8 de Juan, cuando ellos argumentaban ser hijos de Abraham, hijos de Dios, discípulos de Moisés, que no habían nacido de fornicación, que un padre tenían que era Dios. ¿Sí ve que no hay arrepentimiento? Pero Jesús llama al arrepentimiento. ¿Cómo le llama al arrepentimiento ahí? Dice: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, debe haber un compromiso por volverse a Dios de todo corazón en ese momento, en el capítulo 8 de Juan, de acuerdo a la palabra de Cristo. Es ahí donde la persona podrá decir: bueno, sí estoy arrepentido, sí hay en mí un compromiso genuino, verdadero, porque en mi corazón está la necesidad de obedecer a Cristo. Obedeciendo a Cristo, honro al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre, ¿cierto? Entonces, esas muchas ocasiones, todos esos rituales. Por eso es que Dios dice también que Él se hastió de eso. Cansado estoy, dice, cansado estoy de vuestros sacrificios, de vuestros holocaustos y de todas esas ofrendas, porque de nada servían. Eran solamente hechas de manera ritual, pero no había ningún arrepentimiento de corazón. Era porque querían escapar de las consecuencias del castigo, mas no volverse a Dios para agradarlo, para amarlo. Entonces, cuando los profetas de la antigüedad exhortaban al pueblo a arrepentirse y cambiar, estaban llamando a un giro completo que surgía ¿de dónde? Del corazón y la voluntad de las personas. Eso era lo que ellos hacían. Los profetas llamaban tanto a la nación de Israel, como es evidente en los profetas, como a cada persona a entregar su vida, a apartarse de una vida dominada por el pecado y a relacionarse con Dios, porque ese es el término que se usaba entonces en el Antiguo Testamento, puesto que la única manera de establecer comunión con Dios es pues precisamente posterior al arrepentimiento mediante la fe en Jesús, como la que se plantea en la primera carta del apóstol San Juan. Ellos entonces lo que hacían era, ellos determinaban volverse a Dios para establecer esa relación con Dios, pero entonces ¿qué? Sujetas a las Escrituras.
porque no se puede de otra manera. En ese caso, para ellos, sujetos a la obediencia a la ley. Entonces, ¿para qué? Para que él fuera quien gobernara en todo, para que fuera quien gobernara en todas las cosas. Quiero que leamos entonces, ahí está el profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 al 13. Esta es la versión Reina Valera del 60. Dice, por eso pues ahora dice Jehová, vean, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Entonces, vean lo que dice, en vez de rasgar la ropa, porque ellos rasgaban la ropa en señal de dolor, Dios les dice, en vez de rasgar la ropa, entonces más bien rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. Y aquí hay una cosa muy importante que siempre hay que mencionar cuando se habla del arrepentimiento, es la misericordia de Dios. Cosa de que también habló el apóstol Pablo cuando dijo, Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y que Él en su paciencia, en su bondad y longanimidad está guiando al hombre al arrepentimiento. Y ciertamente es así. Y hay que aclarar una cosa a eso, y es la siguiente. Dios no está metiendo en problemas a la gente para que en medio de sus problemas se arrepientan. No es eso. Santiago dice, Dios no tienta a nadie. No diga que es tentado de parte de Dios. Pues Dios no tienta a nadie. O sea, las situaciones de vida que llevan a una persona a una crisis bastante grande en todo sentido, tanto anímica como física, como espiritual, como emocional, son en razón de que está apartado de Dios precisamente. Y una persona apartada de Dios, pues obviamente las decisiones que tome y las determinaciones de su corazón no van a ser con sabiduría de Dios, sino con su propia sabiduría, y sabemos que esa sabiduría del hombre natural es animal, es terrenal y es diabólica, está influida seriamente y está afectada seriamente por disposición de quien, a quien o bajo quien está en sojuzgado, que es en ese caso bajo la potestad de Satanás. Entonces hay que aclarar eso, que es que no es que sea Dios quien meta a las personas en problemas. Pero ¿qué hace? Cuando las personas están ya metidas en su problema, ¿cierto? Por causa de sus delitos y de sus pecados, entonces ¿qué hace Dios? En medio de eso, actúa en su misericordia. ¿Sí? En su compasión, en su paciencia, en su benignidad. Recordemos que esa benignidad y esa bondad de Dios para con el hombre natural es entonces, porque el hombre natural es ingrato y es malo, entonces Dios en su paciencia, en su bondad y su longanimidad, porque es paciente y no cambia de parecer con respecto a salvar al hombre, entonces ¿qué hace? Él usa esa circunstancia para mostrar, para que evidenciar al hombre lo tan apartado que está. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente, el hombre no reacciona. No considera que esa situación es producto de que su alma está vacía, está sedienta de Dios. No oye el clamor de su alma. Clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Él no oye el clamor de su alma, sino que está andando según su concupiscencia. Muy difícilmente una persona así podrá llegar a arrepentirse. Entonces, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Vean lo trascendental que es esto, y decirle a la persona, bueno, Dios es tardo para la ira. Él no quiere que nadie se pierda.
Él no envía a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y mostrarle no solamente que Dios es misericordioso, sino que es grande en misericordia. O sea, que su misericordia se extiende mucho más allá de lo que la persona puede llegar a pensar acerca de sí misma y su relación con Dios. Y que vean esta otra parte, y que cuando Dios llama al arrepentimiento también hay que decirle a la persona, mire, Dios se duele del castigo, Él no quiere que usted se pierda. La necesidad de mostrarle en amor el arrepentimiento. Entonces el tema del arrepentimiento, pasando ya del Antiguo Testamento, eso es algo muy breve, pasa al Nuevo Testamento ya desde Juan Bautista, siendo la persona que más llamó al arrepentimiento con la sabiduría de Dios y por mandato de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces tenemos en Mateo 3:2, en la Reina Valera el 60, diciendo, aquí está, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién dijo esto? ¿Quién fue quien mencionó estas cosas? El Padre a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a través de quién? ¿A través de quién dijo esto? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Busquémoslo a ver quién fue quien mencionó estas palabras, amados hermanos. ¿Quién hizo mención de estas palabras? ¿Quién las dijo? Está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 2. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, entendiéndose que es un cambio de opinión, es un volverse a Dios de todo corazón para amarlo, para obedecerle, para apartarse completamente de la desobediencia. ¿Quién? Juan Bautista. Juan Bautista. Porque dijimos que pasa entonces del Antiguo Testamento siendo el último profeta que llamara al arrepentimiento Juan Bautista. Pero luego sí aparece entonces Jesús, Mateo 4:17. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces los dos llamaron, amados hermanos, urgentemente a la gente a arrepentirse, porque la venida del reino de Dios ya estaba allí entre ellos. Muchos decidieron cambiar radicalmente sus vidas, y eso es lo que pasa cuando hay entonces un arrepentimiento verdadero. Hay un cambio radical de manera de pensar con respecto a Dios, con respecto a Jesús, con respecto al Espíritu Santo, con respecto a las Sagradas Escrituras. Eso va a estar evidenciando entonces que hay que hay arrepentimiento. Recordemos que en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo expresaban? Ficticiamente, mediante una manifestación de dolor, mediante con llanto, con lágrimas y con gritos, inclusive con clamor, y con rasgado de vestido y ceniza incluida y todo, pero no había un genuino arrepentimiento. Siempre, desde que Dios habla al hombre, el arrepentimiento se ha planteado entonces en una determinación del hombre por volverse a Dios, para obedecer a Dios. A veces ser muy técnico en la definición del arrepentimiento hace que se pierda el sentido correcto del propósito. Porque ciertamente los frutos dignos de arrepentimiento se evidencian mediante una vida en completa obediencia a Cristo. Sí. Exactamente. ¿Sí? La persona entonces se quedará esperando experimentar sentimiento y no procederá a la acción. Porque algunos argumentan, es que si no, yo no he sentido tristeza. Sí, o sea, que están esperando un sentir, cuando lo que Dios está diciendo es,
una determinación radical de dejar la desobediencia para pasar a la obediencia. Eso es. Y es muy lamentable que mucha gente, amados hermanos, porque no experimentan los sentimientos ficticios que el pueblo presentaba a Dios, aunque no todo el pueblo, de hecho, se expresaba sentimentalmente con engaño delante de Dios. Había gente que sí se volvía de todo corazón, ¿sí? Se volvían de todo corazón, pero había entonces una determinación, porque dice, volveos a mí, ¿cierto? Para prestar atención, para obedecer. Y sí, lo hacían. Recuerden ustedes el caso donde Esdras lee la ley, ahí hubo arrepentimiento, porque el pueblo lamentó haber desobedecido a Dios y como consecuencia tuvieron la deportación a Babilonia, pero ahora que han regresado nuevamente, ellos ya no quieren volver a repetir la misma historia y entonces determinan obedecer. No nos quedemos esperando sentires. Seamos hacedores. Procedamos a que haya un cambio, un giro, un volvernos a Dios. Entonces, muchos decidieron cambiar radicalmente sus vidas y lo demostraron con el bautismo. Por eso es que venían a Juan para ser bautizados por él. Pero Juan no bautizaba a las personas a menos de que ellas ya determinasen haberse vuelto a Dios para obedecer a Dios y esperar en las promesas acerca de la salvación en Cristo. Porque recuerda que Juan les anunciaba, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno que es más poderoso que yo, que es primero que yo, que es antes que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él los bautizará en Espíritu Santo. Qué hermoso. Y si no hay obediencia, entonces en fuego, porque el bautismo en fuego es juicio. Recordemos entonces nuevamente, el Hijo del Hombre tiene poder para hacer juicio por cuanto es hijo de hombre, ¿sí? Hijo de hombre. El bautismo en el Espíritu Santo por Jesús para aquellos que se han arrepentido al creer al Evangelio. Entonces ellos tenían procedían al bautismo y con un profundo cambio en su corazón se volvían a la obediencia a Dios. ¿Sabe cuál fue el resultado de eso? Que Juan les dijo, bueno, hasta aquí los traigo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ciertamente ellos, dejando a Juan, siguieron a Jesús. Y eso es lo que se evidencia, amados hermanos, en alguien que se ha arrepentido. Esa persona no seguirá al predicador, seguirá a Cristo. Esa persona, si bien tendrá a un pastor de pronto para el resto de sus días, esa persona seguirá la voz de su buen pastor, que es Jesucristo. Entonces, muchos de los discípulos de Juan dejaron a Juan y siguieron a Jesús porque Juan preparó el corazón de ellos. Recordemos, él preparará el corazón de los hijos de los hombres para cuando viniese el Hijo del Hombre, cuando viniese el Mesías, el cumplimiento de la promesa. Un corazón bien dispuesto. Entonces, fíjese usted que el trabajo de Juan fue bastante trascendental. Podemos decir entonces, en el contexto de la obra que realizó Juan Bautista, el arrepentimiento visto desde la obra de Juan Bautista es un corazón bien dispuesto para el Señor Jesucristo. Bien dispuesto ¿para qué? Para contradecirle, para contravenirle, para entrar en controversias contra él. No, un corazón bien dispuesto para seguirle en obediencia. Si vamos a entender entonces el arrepentimiento desde el ámbito o en el contexto de la labor de Juan Bautista, que era preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, dice, celoso de buenas obras. ¿Sí? O sea, ese celo de buenas obras es un corazón arrepentido que anhela sujetarse en obediencia
a Dios de todo corazón mediante Cristo. Porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos 1:4, en la Reina Valera del 60, hoy solamente hemos usado la Reina Valera hasta ahora, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo, entonces, ¿de qué? De arrepentimiento para perdón de pecados. En Lucas, capítulo 3, versículos 8 al 14, en la Reina Valera también dice, hacer frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento, dice, frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí es donde él les dice, no se comiencen a justificar, no comiencen a decir dentro de ustedes mismos que tienen a Abraham por padre. ¿Por qué? Porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también entonces aquí le menciona, ¿sí? No solamente el poder de Dios para levantar una descendencia a Abraham celosa de la obediencia a Dios, sino también que Dios entonces hará juicio. Ciertamente habrá juicio, habrá castigo. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y entonces la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas de al que no tiene. ¿Cuál era el problema de esta persona? Era una persona cuyo pecado más predominante era solo pensar para sí. No había un compartir para las necesidades de las demás personas. Tenía de sobra, en este caso, tenía 2 túnicas, entonces de que no tiene. Y el que tiene que comer haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestaos con vuestro salario. En una ocasión, hablando con un amado hermano en la fe, hablábamos sobre este pasaje y, amados hermanos, estas personas se arrepintieron, se convirtieron, se volvieron a Dios, fueron bautizadas, empezaron a hacer frutos dignos de arrepentimiento, pero no dejaron el oficio. Ellos eran recaudadores de impuestos como los publicanos, pero ahora tienen un corazón que está dispuesto a agradar a Dios y no van a exigir entonces más de lo que está ordenado. Ellos iban entonces ¿a qué? A manifestar que estaban arrepentidos. Nunca más volvieron a exigir. Ellos siguieron en su oficio. No fue que lo dejaran. Siguieron en su oficio porque el mandato de Juan era no exijan más. Él no les dijo, dejen ese trabajo, dejen ese oficio. No, no les dijo eso. Dijo, no exijan más. ¿Qué les está diciendo? Bueno, sigan trabajando allí, pero paren de robar a la gente. Y ahora llegan los soldados, ellos tampoco dejaron su oficio. ¿Pero qué pasó? Ellos entonces nunca más volvieron a extorsionar ni a calumniar a nadie en su vida. Los otros empezaron a compartir, dejaron de ser egoístas y compartían sus túnicas y compartían sus alimentos. Dejaron de pensar solo para sí, para los suyos. Y esos son los frutos dignos de arrepentimiento. La gente muchas veces cree que, bueno, yo me arrepiento y entonces tengo que dejar todo. No, es que es precisamente para que el arrepentido, ese arrepentimiento sea notorio a todos los que le rodean y le conocen y vean que usted puede seguir su labor, puede seguir en su trabajo, pero con un corazón puesto, con un corazón dispuesto para Dios en obediencia. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Que no encaje ahí, entonces lo echen, lo saquen, lo expulsen, ¿cierto? Le pongan condiciones y trabas, pero no podrán decir que usted es el mismo. Bastante grande era lo que tenían que hacer estas personas
los otros ganar esa confianza de ir y compartir. Y la gente, pero bueno, usted nunca nos hacía un favor, usted nunca compartía, siempre le hablábamos que teníamos necesidad de qué pasó con usted, ahora es todo generoso, ¿sí? Y ustedes, ¿qué? ¿No me vas a cobrar más de lo que está ordenado? Siempre me pedías más, me cobrabas más. Sí, entonces yo ya no te voy a cobrar más, yo temo a Dios, me he vuelto a Dios, me he arrepentido, ¿sí? Estoy hablando posiblemente lo que ellos les respondían, porque debió ser muy tremendo eso, ¿no? Y los soldados, cuando venían venir al soldado, yo creo que esa gente se asustaban y decían, uy, ya nos vienen a calumniar, ya nos vienen a extorsionar estos soldados. Y cuando llegaban, no, tranquilos, únicamente paguen lo que es legítimo. No, ¿verdad que no nos va a extorsionar más? Si toda la vida nos extorsionó, ¿entiendes? ¿Usted qué pasó con usted? No, es que yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Yo me he arrepentido, me he bautizado. Juan Bautista me bautizó y me ha señalado que viene uno que es más poderoso que él. Ese hombre que viene más poderoso que Juan es el Hijo de Dios y estamos esperando su manifestación. ¿Sí ven? Estoy presentando un argumento basado en qué cosa, en lo que posiblemente pasaba con ellos, pero con un fundamento en el apóstol Pablo. ¿Qué pasaba con el apóstol Pablo cuando él se convirtió al Señor, cuando se arrepintió de haber sido perseguidor, injuriador y entregador de los cristianos en cárceles para que también fuesen asesinados y muertos por la fe? Luego él no vino y la gente se retraía y decía, bueno, pero este luego no era que nos perseguía y temía, ¿no? Pero él que les dijo, no, es que yo he creído también como ustedes. Y al principio como que con mucho recelo, ¿no? Con temor. Pero Pablo finalmente les dijo, no, es que yo también he creído en Jesús como ustedes. Y yo creo que no fue fácil para Pablo, porque donde llegaba, lo que sabían de él era que era perseguidor y resulta que ahora predica la fe que hace unos años atrás perseguía. Él no le fue fácil volver a ganarla, a que la gente lo viera entonces como un verdadero creyente, y eso puede pasar con las personas que se arrepienten, ¿no? La gente seguirá viéndolos como lo que eran, seguirá viéndonos como lo que éramos, pero no nos vamos a salir del mundo, no vamos a dejar de estar en nuestros oficios. La gente podrá ver que hay otra manera de hacer las cosas, y es en el temor de Dios. Bueno, entonces, allí les dice él, conténtese con su salario. Vamos a dejar ahí, amados, en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Ya se ha acabado el tiempo. Oremos, vamos a tomar estos últimos minuticos para la oración en el nombre del Señor Jesucristo. Creo que ha sido bastante concreto el mensaje, ¿cierto? Nos hemos confiado en el poder del Espíritu Santo para darnos esta palabra en esta noche y animarnos a todos los que ya nos hemos arrepentido a que ciertamente, mire, una de las cosas que Jesús dijo, Padre, yo no te ruego que los quites del mundo. Cuando las personas se arrepienten, Jesús no los quita del mundo, sino que ¿qué? Empezamos a ser guardados del mal y luego nos dice, bueno, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes sazonen las vidas de otros con su testimonio, con su ejemplo, ¿cierto? En un verdadero arrepentimiento, con frutos dignos de arrepentimiento mediante la fe en Jesús. Y luego dice Jesús, ustedes son la luz del mundo, una luz se pone en un lugar alto de la casa para que alumbre a todos. No nos saca del mundo. Uno quisiera que cuando uno se convierte, el Señor se lo llevara de inmediato, pero no es así. No pasa. ¿Por qué razón? Porque precisamente es muy importante, muy trascendental que demos testimonio, dice, de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Padre, en el nombre de tu amado Hijo nuestro, Señor Jesús, solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres.
Y solo el Espíritu Santo escudriña ciertamente el espíritu de los hombres. Nadie más nos conoce. Solamente tú, Padre Santo, el Verbo y el Espíritu Santo. Ustedes, que son Dios, nos conocen bien y saben quiénes entre nosotros estamos verdaderamente arrepentidos, quienes nos hemos vuelto para prestar atención, para obedecer, para andar de acuerdo a tu voluntad. Y gracias te damos, Padre, porque nuestra confianza se fundamenta en que tú eres misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se elude del castigo. Y que ciertamente estás guiando al hombre al arrepentimiento. ¿Qué podemos decir delante de ti? Tú eres santo, santo, santo. Delante de ti está nuestro corazón. Estamos desnudos delante de ti. Estamos delante de tu luz. Y no hay nada que te podamos encubrir. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto delante de tu verdad, delante de tu palabra. Rogamos que tengas misericordia de nosotros. Y que el Espíritu Santo, Señor, por esta palabra que hemos leído, considerando lo que ha sido explicado, también a la luz de su palabra sea, Señor, atendido en el nombre de Jesús por cada uno de nosotros, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, que haya en nosotros seguridad de un arrepentimiento genuino de corazón, de un cambio de opinión y de un volvernos a ti en obediencia. Bajo tu soberanía y tu voluntad, vivir en Cristo, guiados por el Espíritu Santo, con frutos dignos de arrepentimiento, como corresponde a quienes han creído en el Evangelio. Una vida por completo entregada a la obediencia, al amor en obediencia a tu palabra. Y ese amor a tu palabra también, Señor, sea el motivo, sea, Señor, lo que nos lleve a amar también al prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por tu grande misericordia, por tu fidelidad para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.